Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Manizales. Muchos me preguntan que si esto es una finca, me han preguntado en Facebook que dónde queda esta finca. Y realmente pudimos conservar dentro de una ciudad una finca de 5 cuadras donde cultivamos la comida para las casas hoteles nuestros en los programas de limpieza de colon y en el Día para tu Salud y Día para tu Alma. Y estamos en un contexto supremamente natural, y esta es una sala de espera con todo este ambiente, y si de pronto al fondo ustedes ven el concepto de farmacia y ven bicicletas antiguas y han visto carros antiguos, es porque nosotros preferimos que aquí se hable de una bicicleta y de un carro antiguo o de una moto vieja y no de una artritis ni de un lupus. Eso en el concepto médico se llama biodescodificación. Y a eso es lo que queremos llegar nosotros con ese concepto integral de todo el equipo de profesionales de la salud del Parque de la Salud. Todos somos médicos ortodoxos, todos nos hemos formado en diferentes áreas, pero todos nos hemos visto en la necesidad de buscar, de descubrir esas ayudas complementarias que muchas veces ustedes son las que nos incitan a estudiarlas. Doctor, yo me mejoré con un jugo de papa y zanahoria, yo me mejoré con un ayuno, yo me mejoré con unos enemas. Y en vez de entrar en conflicto, pues voy y leo para qué sirve la papa, la zanahoria o el enema o el ayuno. Por eso hemos entrado en este concepto de investigar, de redescubrir y de desaprender. Ese es el concepto que tenemos nosotros en nuestros parques de la salud, además de entender que la consulta la hacemos integrativa, y darle esa importancia que se merece a la historia clínica del alma. ¿A qué le achaca? ¿Usted es feliz o no? ¿Cómo está su situación emocional? Y eso es lo que queremos mostrar nosotros con estos conceptos de nuestros parques de la salud. Ahí pueden buscar en Instagram, Dr. Rojas, que estábamos mostrando
parajes de lo que fue el día para tu alma este último fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver el entender cómo funciona nuestro cuerpo, desde nuestro segundo cerebro. Todos sabemos, aquí está el primer cerebro, pero muchos, e inclusive muchos colegas, no tienen claro que el segundo cerebro es el intestino. ¿Y qué es lo que hay allí? ¿Para qué sirve? Hay una especialidad en la medicina que se llama medicina funcional, que ya les vamos a explicar en qué consiste esa especialidad. Y la doctora Camila Ramírez es médica cirujana, pero se dedicó a investigar, a llenar ese vacío que nos queda y que entendemos muchos médicos en la nutracéutica, en los elementos de la naturaleza para complemento terapéutico de nuestra salud. Doctora Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Ella hace parte del equipo de profesionales del Parque de la Salud. Nos ayuda a coordinar también el Día para tu Salud. Bienvenida a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Feliz día para todos. Quiero empezar contándoles un poco sobre qué es la medicina funcional, porque pues a algunos eso les suena por allá como un nombre extraño. Básicamente la medicina funcional lo que hace es unir un poco de sabiduría del oriente, del occidente, no se pelea con ninguna medicina, con un conocimiento profundo de la fisiología del cuerpo, la bioquímica del cuerpo, la epigenética, también cómo funcionan nuestras emociones, el sueño, nuestras relaciones interpersonales, familiares y cómo eso influye en nuestro proceso de salud de enfermedad. El día de hoy traemos un tema que me encanta, ya lo decía Hipócrates hace más de 2000 años, el padre de la medicina, que toda enfermedad empieza en el intestino, ¿sí? Y en el intestino encontramos a nuestros mejores amigos, a nuestros mejores aliados, que yo los llamo como los soldaditos, que nos ayudan en todos los procesos, tanto inmunológicos, de producción de vitaminas, que son las bacterias intestinales, o lo que llamamos actualmente el microbiota intestinal. Resulta que nosotros tenemos aproximadamente 10 billones de células en el cuerpo. ¿Y saben cuántas bacterias tenemos? Tenemos 100 billones de bacterias. Tenemos 10 veces más bacterias en el cuerpo que células. Entonces eso nos tiene que poner a pensar, ¿será que no son importantes las bacterias en nuestro cuerpo? Esas bacterias están distribuidas en el intestino, están distribuidas en el pulmón, están distribuidas en toda la cavidad oral. Inclusive, en un principio se pensaba que el ambiente, cuando una mujer está en embarazo, el ambiente fetoplacentario era estéril, pero ahorita en nuevas investigaciones se ha encontrado flora que pasa la mamá al bebé desde la placenta. O sea que un bebé cuando nace ya trae una flora que le ha entregado su mamá. Súper importante ahí recalcar que un niño pase por el canal del parto es completamente vital para que puedan en él entrar una flora bacteriana normal, que son las bacterias, sobre todo lactobacilos y bifidobacterias, para que ese niño comience su primera etapa de vida con un muy buen sistema inmunológico. ¿Saben por qué es importante el tema del parto vaginal? Y quiero que me deje este fragmento, Lina, aparte. Cuando un niño nace por la vagina, el niño hace esto. ¿Y sabe por qué nace con la boquita abierta lamiéndose la vagina? Porque en la vagina hay una gran cantidad de bacterias que necesitan llegar al intestino del niño y reproducirse. Se está utilizando una técnica en los niños que nacen por cesárea y es hacerle tacto vaginal a la mamá e introducirle al niño los deditos en la boca. Porque esa flora que trae la mamá es la información inmunológica. Y llegan al intestino y se reproducen en el intestino y ya hay un implante de esa flora intestinal. Entonces mire que son varios nombres para que ustedes lo tengan claros. Las bacterias intestinales, se le dice flora intestinal, se le dice metabolómica y también se le habla del segundo cerebro. Y algo muy importante que tenemos que tener claro
Se dice que allí radica gran parte de nuestro sistema inmunológico, porque allí hay un proceso de absorción. Cuando ella refería que las enfermedades empiezan en el intestino, hay unos libros que dicen, la muerte empieza por el colon. ¿Sabe qué es lo más triste? Más de la mitad de las historias clínicas que nos llegan acá, en ninguna le hacen referencia, ni siquiera importancia, y ni siquiera pregunta si el paciente da o no del cuerpo todos los días. Vamos a este corte de comerciales. Y ahora muchos de ustedes se preguntarán, sí, pero sí, lo de la flora es importante, pero ¿qué tan importante será? ¿Cómo que la muerte empieza por el colon? ¿Cómo que las enfermedades empiezan por el intestino? ¿Qué pasa cuando esto que debería estar normal se altera? Y también, además de qué pasa, es qué me puede dañar ese equilibrio. ¿Qué es lo que me acaba con esa flora intestinal, doctora Camila Ramírez? Sí, hay una cosa que hay que resaltar dentro del proceso de alteración de la flora intestinal y de la barrera gastrointestinal, y es la dieta. En esta dieta actual, que es muy norteamericana, la dieta estándar norteamericana que hablan, que se enfoca en alimentos muy altos en azúcar, en harinas procesadas, bajos en frutas y en verduras, bajos en fibra, hace que se cree un ambiente proinflamatorio, es decir, que esos alimentos lleguen a lesionar el intestino. El primero de ellos es el gluten. El gluten tiene una sustancia que se llama la gliadina. La gliadina es un aminoácido que llega y interactúa con las células intestinales que se llaman los enterocitos. Lo que hace el gluten es como, haga de cuenta que ustedes tienen un colador y llega y crea una respuesta inflamatoria y forma unos huecos en ese colador. Eso hace que la barrera intestinal pierda su integridad y empiecen a pasar sustancias que normalmente tendrían que salir por las heces, esas sustancias empiecen a pasar al torrente circulatorio. Pueden ser sustancias que, si comemos aditivos alimentarios, entre ellos el glutamato monosódico, que es un veneno, puede empezar a pasar a la circulación, y otro montón de sustancias que generan reacción inflamatoria local y aún así van a aumentar más esa lesión intestinal. La otra cosa es que las propias bacterias malas, porque así como tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas. Dentro de las bacterias malas está en la familia de los Clostridium. Esas bacterias y algunas bacterias gram negativas tienen unas sustancias en su pared que se llaman lipopolisacáridos, que generan gran respuesta inflamatoria local, y eso hace que se cree un círculo vicioso para que sigan entrando toxinas desde la alimentación, desde la luz intestinal al torrente sanguíneo. Y una de las cosas que más estamos viendo ahora es el aumento tan fuerte de enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad comienza en el intestino. Por eso acá, cuando tenemos pacientes que tienen lupus, que tienen hipotiroidismo o que tienen cualquier otra enfermedad inflamatoria, empezamos interviniendo el intestino con una dieta especial y repoblando el intestino. Artritis, Sjögren, toda la Raynaud. Lista, toda la lista. Ahora, expliquémosle así como con cartulina y plastilina, digo yo, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune, lo más sencillo del mundo es que el cuerpo empieza a reaccionar contra algunas sustancias o estructuras de nuestro propio cuerpo. O sea, como si, en el caso de la célula, por ejemplo, hay una enfermedad autoinmune que reacciona contra las membranas celulares, creyendo que sí, como si fuera un antígeno o una bacteria externa al cuerpo, y resulta que es el que hace parte del cuerpo. Entonces ahí es que empiezan a haber lesiones en las membranas basales de las células, lesiones en arterias pequeñas del cuerpo, como es el caso de muchas glomerulonefritis que son de origen autoinmune, igual en la tiroides, y en el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, que se atacan las vainas de mielina de los axones de las neuronas, y por eso estas personas empiezan a perder el movimiento y la postura. Es decir, que es como que cuando un virus
nos le entra al computador que daña la información, nuestras defensas empiezan a atacarla. Yo, yo, María Camila, voy a atacar a María Camila. Eso es una enfermedad autoinmune. ¿Y quién la empeora? El intestino. Lo que ustedes no les ha pasado que van a la consulta y dicen, doctor, ¿qué será que yo como? Y me hincho, me toca aflojarme la correa y soy distendida. Las señoras dicen que están aitas, que están que se estallan. ¿Por qué hace ese proceso inflamatorio? ¿Qué es lo que nos está contando el organismo a través de ese alimento? Porque mire que estamos únicamente hablando de lo más sencillo, ya vamos paso a paso, que nos destruye esa flora intestinal. Pero la mala combinación de alimentos o los malos alimentos, entre esos uno que está en mucho, porque la gente dirá, bueno, ¿y dónde está el gluten? ¿En qué alimentos está? El gluten lo encontramos en el trigo y todos sus derivados. Entonces, ¿qué tiene trigo? En el pan que encontramos en la panadería, y muchos dirán, ay, entonces como pan integral, no, porque es que el pan integral simplemente es la misma proteína del gluten con el salvado y con el exospermo del trigo. Entonces, cualquier tipo de pan derivado del trigo, las galletas, por más galletas fitness que sean, no, es que estas galletas tienen no sé cuántos cereales, pero tienen trigo, ahí está. Hay otros cereales diferentes del trigo que pueden tener gluten, como la cebada y el centeno. Entonces, por ejemplo, la cerveza, que está hecho de la fermentación de la cebada, tiene gluten. Entonces, cuando uno va a hacer dietas de eliminación, tiene que quitar la cerveza porque también puede ser una causante de alteración en la membrana intestinal. ¿Qué otras cosas tienen dentro de nuestra canasta familiar? Trigo, que a veces a uno se le olvida, los espaguetis, que la gente come mucho espagueti y eso es puro trigo. Entonces son las sustancias que se deben eliminar en una dieta de eliminación para mejorar enfermedad autoinmune. Y se están sacando muchos derivados de estos para suplementar alimentos, nutriciones, proteínas. Exactamente, por ejemplo, todas esas sobrecitos de las sopas hechas en 5 minutos, esas sopas de sobrecito, todo eso tiene gluten. Las salsas industriales, a todo le echan gluten porque como es un excelente aglutinante, entonces uno a veces dentro de los ingredientes, por eso es tan importante uno leer etiquetas, ver qué hay dirá derivado del trigo en las instrucciones para no utilizarla. Y así como sucede con el gluten, sucede con muchos otros alimentos. Tenemos tiempo de hablar de lácteos. Vamos entonces a este corte de comerciales porque ustedes se sorprenderán si hay una fórmula mía por ahí. Siempre en la fórmula nuestra, la primera prescripción que hacemos nosotros no es un medicamento. La primer prescripción nuestra es que no puedo comer. Y aquí está, por ejemplo, ahorita le vamos a hacer una toma de cerca. ¿Y sabe qué dice acá arriba? No lácteos, no carnes, no café con leche, no enlatados, no embutidos, no azúcares, no margarinas, no gaseosas, no mecatos. Y eso es lo primero que formulamos. Pero infortunadamente esto es obviado por la gran mayoría de colegas y lo primero que aparece es diclofenaco, acetaminofén, omeprazol, atorvastatina, tramadol y muchísimos medicamentos en un cuerpo intoxicado o en un cuerpo que nos está mostrando un proceso patológico desde el intestino. Ya regresamos. Es triste ver que todavía nos llegan pacientes acá. Perdónenme que es una crítica constructiva. Recomendaciones nutricionales de dietistas o nutricionistas. Tomen leche porque eso es muy bueno para la osteoporosis. Coman carne de hígado y de pajarilla, que eso es muy bueno para la anemia. Y cosas por el estilo. Voy a rodar también esta imagen, Lina, el alimento que le estaban dando a un paciente en un hospital posquirúrgico. Y entonces uno dice, ¿y esto es importante o no? ¿Cómo es el tema ahí de los alimentos, además del gluten, por ejemplo, carnes, lácteos y azúcares, en los procesos inflamatorios y dañinos para el colon? Empezando por los lácteos,
La proteína de la leche se llama la caseína y la caseína produce una respuesta inflamatoria en el intestino muy parecida a la del gluten. También dañan las uniones estrechas entre las células del intestino, que se llaman los enterocitos, y forma esos mismos huecos de colador para que entren toxinas a la dieta. Adicional, si es una leche con lactosa, ya podemos estar hablando también de intolerancias a la propia azúcar de la leche, que también causa distensión abdominal. En el caso de las... Perdón, y además la leche, antes de pasar a carne y azúcar. Y la leche tiene una sustancia que se llama la beta-lactoglobulina, que produce una sustancia que se llama interferón gamma. ¿Y sabe qué hace eso? Destruye los condrocitos. ¿Y sabe qué es eso? Cartílago. Ah, este tiene una artrosis y entonces aquí este cartílago que me separaba el huesito, cuando yo estoy tomando leche, me lo está destruyendo. ¿Y por qué no nos enseñaron eso? ¿Cuál calcio de la leche? ¿Calcio así? Que el cuerpo no es capaz de digerir, teniendo tantas opciones de calcios como el amaranto y la ajonjolí, chiquitico que lo absorbe el cuerpo. Entonces es contar la verdad completa, porque se convierte más dañina la cura que la enfermedad. Hablemos un poco de la carne. En el caso de las carnes rojas, la situación con ellas es que las enzimas que se necesita para digerirse hace que se demore muchísimo tiempo desde que la carne llega al estómago hasta que sale en todo el proceso evacuativo por el ano. La carne se puede demorar en metabolizar en el intestino hasta 35 horas. Entonces hace que se forme un terreno muy fértil para bacterias putrefactivas que son muy dañinas y que también causan permeabilidad intestinal. Adicional a las otras sustancias que tienen las carnes y los embutidos para la conservación, como los nitratos y los nitritos, que son procancerígenos, que deberíamos evitar. Y la carne produce una sustancia en esas 35 horas que se llama ácido araquidónico, y ella produce otra sustancia que se llama tromboxanos, y ella produce prostaglandina. ¿Sabe cómo se llama eso? Dolor. Y le mandamos a la persona un antiprostaglandínico. No, quítele la carne. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Hay un comercial rodando a nivel nacional de un colega nuestro oncólogo, perdóneme, además con sobrepeso, diciéndole a la gente: coma carne porque es que la carne tiene muchas vitaminas y minerales. Perdónenme, las verduras también, los frijoles también. Cantidades de alimentos tienen vitaminas y minerales. Sabiendo que conocemos los efectos secundarios de la carne, soy capaz de pararme entre una cámara de televisión a decirle a todo el país: coman carne que tiene vitaminas y minerales. No, por favor. Pues esto no es ético, esto no es humano y esto no es Hipócrates. Eso no fue lo que nos enseñó realmente la ciencia médica. Ella es médica ortodoxa y manejaba la unidad renal en Manizales, trabajaba en una unidad renal y después trabajaba en una unidad de cardiología. Mi papá era paciente de ella. Encontró tantos vacíos que se fue a Estados Unidos a estudiarse en una escuela medicina funcional, a complementar lo que obviamente tenemos que saber de medicina ortodoxa. Y se fue a seguir estudiando y en esa seguimos investigando. El azúcar. El azúcar, además de alterar todo el metabolismo, causar resistencia a la insulina y otras cosas que ya les contaremos en otros programas, a nivel intestinal alimentan las bacterias malas del género Clostridium y además también hacen también un terreno para que crezca la Candida albicans. No necesariamente a una mujer cuando le hacen una citología o en una colonoscopia puede verse macroscópicamente la Candida. A veces ellas tienen otra manera de manifestarse, no en levaduras sino en pseudomicelios que no se pueden ver, pero si a una persona le da muchas ganas de comer azúcar, posiblemente tenga Cándida, y la Cándida cuando está en forma de levadura también causa permeabilidad intestinal. Entonces, hongos. Tan raro. Le damos antibióticos a una persona con infecciones y no le quitamos el azúcar. Cuando nosotros cultivamos y hacemos estudios bacterianos en cajas de cultivos con azúcares, tanto para el cáncer
como para las infecciones. Y hasta en oncología escuchamos decir, coma lo que quiera. El azúcar no es un alimento realmente beneficioso para el ser humano. Además produce sulfitos. ¿Y sabe qué hacen los sulfitos? Baja las defensas. Y aumenta la producción de histamina. Y me pica la nariz y estornudo. Y le mandan un antihistamínico. No, quítele el azúcar y la leche. Y el cerdo. ¿Cuál es la conclusión de todo este comentario? Que si tenemos esas herramientas desde la medicina funcional, desde la alimentación, ¿por qué entrar en un paciente con medicamentos conociendo los efectos secundarios que tienen? Ahí acaban de ver una sobredosis de tramadol, mató 2 niños. La carne, le salió positivo el estudio ¿cómo se llama? De dopaje. Sí, el doping a los deportistas, porque la carne tiene, uno come lo que tiene el otro, una carne inyectada, un pollo industrial con una desbalance hormonal terrible, y eso es lo que le entra al cuerpo, y después se acumula y ahí le habla, mire, lo midieron en un examen, salió positivo, usted tenía eso, yo me comí un pedazo de carne, y la otra, se le fue la dosis en tramadol, ahí está las consecuencias. Uno es lo que come. Dime qué comes y te diré de qué morirás. Ya regresamos. Yo he tenido 2 apodos. Uno, el doctor no, porque aquí siempre dice y venían ahí, no esto, no esto, no esto. Y también me decían el doctor papaya. Y entonces porque yo mandaba pues a los ayunos con papaya y con otras frutas. Y entonces ustedes dirán, venga, pero eso que nos está contando la doctora María Camila está muy grave. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo triste es que llega la mamá con los niños y son al niño, ¿se da cuenta mi hija? ¿Se da cuenta mi hijo? Yo le he dicho. Pero la mamá es la que merca y llena la nevera de todo eso y le echan la culpa al niño. Y lo otro es que se nos acabó la canasta familiar. Ojalá esta cámara tuviera así un lente que llegara aquí a todos estos cultivos que tenemos nosotros de hortalizas, de verduras, unas moras, unas frutas. Y entonces le doy la morita o le doy un juguito con el nombre de mora o naranja piña o lulo. Y va a ver uno si realmente tiene algo de fruta o sabor a fruta. Es decisión suya. Entonces existen unos criterios, porque vamos a ir un poquito a la solución, ya sabemos el problema. ¿Qué podemos hacer en ese caso, doctora María Camila Ramírez? Sí, en medicina funcional, cuando tenemos un problema de permeabilidad intestinal, que es lo que les explicaba, que ya ese intestino tiene unos roticos por donde nos están entrando toxinas al torrente sanguíneo, o tenemos una disbiosis intestinal, que se conoce disbiosis como el desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. En este caso tenemos que utilizar una estrategia que se llama la estrategia de las 5 R para reparar el intestino. La primera R en medicina funcional es remover. Ya lo estuvimos hablando con el doctor. En este primer paso vamos a eliminar de la dieta aquello que nos está lesionando el intestino. Entonces vamos a eliminar los lácteos, el gluten, el azúcar, las carnes rojas. Ya si tenemos una enfermedad autoinmune en curso, utilizamos lo que se llama una dieta de eliminación, que es donde se eliminan más de 10 alérgenos intestinales de la dieta por un tiempo de 21 a 25 días, que es el tiempo en que se demora en formatearse una inmunoglobulina, que es la encargada de las reacciones inmunológicas, que es la inmunoglobulina G. Por esos 25 días le dejamos de dar ese alimento tóxico al intestino para que tenga el tiempo de dejar de reaccionar. Luego se empiezan a reintroducir, obviamente nunca se van a reintroducir el gluten ni los lácteos, pero hay otras sustancias que en sensibilidades alimentarias se retiran, como son la soya, el maíz, ya en protocolos más específicos que posteriormente se pueden incluir dependiendo de la respuesta del paciente con los síntomas que empiece a tener luego de la introducción de esos alimentos. La siguiente R es reemplazar.
Entonces aquí el doctor nos va a empezar a contar un poco sobre los alimentos que manejamos en la línea del doctor Rojas. Reemplazar es, necesitamos ayudarle al intestino que vuelva y arranque, porque el intestino está enfermito, está perezoso por todo el proceso inflamatorio, entonces necesitamos llenar el intestino de enzimas. Entonces el doctor les va a contar un poco cómo son las enzimas digestivas. Bueno, lo primero es que ustedes tienen que tener claro que el estómago no tiene dientes. Y entonces la gente se sienta a almorzar y es mirando el celular y mirando las noticias, mataron, violaron, quemaron, y se acaba primero el almuerzo que el noticiero. Y no se dieron cuenta que comieron. Y tragaron entero. Cuando no es que están hablando y tragando aire. Están distendidos, vueltos nada. Y de sobremesa, al terminar el almuerzo, se toman o un jugo, o una agua panela fría, o una gaseosa, algo frío. El frío compacta lo caliente. Échenle un pedazo de hielo a una mantequilla derretida, se vuelve una pasta, o agua fría. Entonces, si masticamos mal, si no ¿saben por qué en China y en India hay tan poquitos gordos? Terminaron de almorzar, una aromática calientica. Pero si nos tomamos algo frío, compactamos. Entonces hay que ayudarle al organismo, como no masticamos, con enzimas digestivas. Esas enzimas se pueden obtener de componentes nutricionales, por ejemplo, de la papaya, de la sábila, del mangostino, del tamarindo y una planta, un tubérculo que se llama conjab, que es de la familia del yacón. Y eso son enzimas digestivas y eso fue lo que nos permitió a nosotros hacer el Sacrotin Aloe, que es un producto que nosotros venimos utilizando hace mucho tiempo, y esto es un líquido, unas enzimas. ¿Cuánto? Media hora después de cada comida. El otro problema que nosotros tenemos es que nos olvidó hablar de algo que acaba con la flora intestinal, los medicamentos. Hoy atendíamos a una niña con un accidente gravísimo, le han hecho cirugías, antibióticos todos, el triconjugado para el Helicobacter pylori, el de la infección urinaria, los antimicóticos o el hongo que ya hablaba ahora, de los hongos, de la cándida, y todos los medicamentos y antiinflamatorios y quimioterapia y todo lo que le echemos al cuerpo, acaba la flora intestinal. Y después de una búsqueda muy larga, nosotros, y conocían Bulgaria los laboratorios, y empecé a traer de Bulgaria probióticos, 45 billones de bacterias en cada cápsula, y es el BioPlus. Todos los días hace parte de mi desayuno, con la comida, porque si me lo tomo con el estómago vacío, los ácidos acaban mucho del potencial de estos probióticos. Además, este no es un probiótico, es un simbiótico, porque tiene otra sustancia que se llama inulina, entonces le ayuda a tener mayor efecto y nutricional para las bacterias. ¿Qué le damos a las personas? Comida. ¿Y esa comida qué es? Polen. Aquí está la tabla periódica. Agréguenle polen a todos sus jugos, a todos sus alimentos, al chocolate, a lo que tengan, al arroz si quieren, pero consuman una porción de polen todos los días. Es la fruta más pequeña del mundo, está en el pistilo de la flor. Acá está la tabla periódica. Y como la gente realmente está comiendo alimentos pobres en fibra porque se los mata además la licuadora y el colador y los fogones y el microondas, entonces le falta el prebiótico, la comida de las bacterias. ¿Y cuál es ese? Le damos fibra, master fibra. Entonces, ¿esto qué tiene? Quinoa con linaza, psyllium, que es del plantago mayor, del llantén, avena, jengibre, extracto de malta, pitaya, vitamina C, vitamina E, magnesio. Remojado. ¿Y sabe cómo actúa esto brevemente? Vamos a suponer que esta mesa es una lombricultura. Entonces yo tengo aquí un poco de lombricitas, y para poder sacar el nutriente, la vitamina de todo eso, que se llama humus, yo a esas lombricitas le echo cáscaras, un poquito de tierra y agua. Y las lombrices se comen toda esa comida y transforman eso en un nutriente que se llama humus. Entonces vamos a suponer que estas son las lombrices y esta es la comidita que yo le echo a la lombricultura. Todas esas cascaritas. ¿Y sabe cómo se llama eso, ese humus en nuestro cuerpo? Vitaminas, minerales, hierro, sistema inmunológico. ¿Ustedes creen que la anemia se trata consumiendo sulfato ferroso? No, mejor es la flora intestinal, que ahí solito se absorbe el hierro. Pero si no tengo quien me lo absorba, me puedo tomar el frasco entero de hierro y nada pasó, me estreñí, peor. Entonces, son todos esos elementos. Le damos arcillas. En polvo eres y en polvo te vas a convertir. Aquí también está la tabla periódica. Arcilla.
Y adicionalmente le damos esta, Víctor, si me poncha esta agua, vamos a ver, yo la traigo. La gente dirá, ay, ayúdame, doctora María Camila. ¿Saben qué es esto? Kefir de agua. Busquen ahí ustedes, kefir de agua. Y esas cositas que ustedes ven, esas masitas ahí, son probióticos. Que ustedes dicen, hay unos honguitos, son probióticos. Y se les echa agua y un trocito de panela. Si la persona es diabética, se le puede echar a esa agüita, se le puede echar stevia. Y se toman esa agüita. Y ahí están cultivando muchos más de estos, más probióticos, más. Y con eso estamos haciendo esa otra R, que es recuperar. Reinocular. Vamos a ir a este corte de comerciales para que hablemos de las otras R's. ¿Saben que yo les acabo de hablar? Medicina funcional, lo que le dijo ahora la doctora María Camila. ¿Qué es la fisiología? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Qué es la bioquímica? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Y qué es la alimentación? Lo que no nos enseñaron en las facultades de medicina, muy triste. O nos lo enseñaron que la osteoporosis se trataba con leche. Y es poder unir todos estos conceptos de entender mi cuerpo humano, así como yo se los explicaba sencillo con la historia de la lombricultura o lombricultivo, y ponerlo en práctica en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las otras R's en el concepto de mejorar nuestro intestino? Sí, haciendo un resumen, ya dijimos que la primera R es remover, la segunda R es reemplazar y vamos para la tercera R, que es reparar. En reparar entran una serie de alimentos que ayudan a volver a tapizar esa membrana del intestino que está llena de huecos. Entonces, en la reparación tenemos algunos alimentos súper importantes, entre ellos encontramos el aloe vera, que acá el doctor ya nos lo comentó, en el Sacrotin Aloe se encuentra ese nutriente, ustedes también lo pueden consumir con la sábila en sus casas cuando hagan los jugos verdes en la mañana. Está la mantequilla clarificada o mantequilla ghee, que les podemos explicar en un siguiente video cómo se prepara, es muy fácil de hacer. Y está en Facebook y en Instagram buscando Doctor Rojas. En Facebook o Instagram lo pueden encontrar. ¿Qué tiene de especial la mantequilla clarificada? La mantequilla clarificada lo que hace es sacarle las cosas malas que tiene todo lo de la vaca, le saca la lactosa y los restos de caseína, los restos de lactosa o de caseína, y dejan la grasa pura de la vaca. Eso es utilizado ancestralmente desde la medicina ayurvédica. ¿Y esta grasa es rica en qué? Esta grasa es rica en unos ácidos grasos que también producen nuestras bacterias intestinales buenas, que es butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que ayuda, es un alimento para el enterocito, para esa célula intestinal, y ayuda a activar el enterocito para que se repare. Importantísimo. El otro alimento que encontramos ahí para reparar, y también es un alimento para el enterocito, es la glutamina. La glutamina se utiliza, aquí pues teníamos también en un polvito, entre 5 y 10 gramos al día. Eso también se puede encontrar comercialmente para ayudar a reparar el intestino. Por ejemplo, personas que han salido de unas diarreas crónicas difíciles de manejar, pueden hacerse un ciclo con 5 gramos de glutamina por lo menos por 2 semanas para volver a reparar el intestino. O la otra opción para tener glutamina natural y colágeno tipo 4, que también ayuda a reparar el intestino, es el caldo de hueso, que también les vamos a mostrar la receta. Para que no se asusten, es que por eso le digo, tenemos un conocimiento en medicina pues clásica. Caldo de hueso, sí, ahí está en el libro La cura del Alzheimer también. Y ustedes cuando vean las fórmulas nuestras, ay, en el Parque de la Salud le mandaron hasta un caldo de hueso. Pero realmente no estamos dando un caldo de hueso. Así como transformamos la leche en lo único lácteo que nosotros utilizamos, que es este ghee Doctor Rojas que nosotros tenemos a nivel nacional, vamos a transformar el hueso en glutamina y colágeno 4. Que eso es otra, expliquémoslo brevemente para que ustedes puedan entender eso y por qué lo utilizamos en esos intestinos permeables. La glutamina, como ya les dije, básicamente es el alimento del enterocito, hace que el enterocito él mismo
empiece a repararse y a otra vez unirse. La célula del intestino, enterocito, célula del intestino. Y el colágeno tipo 4 es el encargado de tapizar, haga de cuenta como cuando uno pone dos ladrillitos, el cemento que tiene en la mitad, esas uniones estrechas. Las uniones estrechas, lo que une un enterocito con otro, está hecho de colágeno tipo 4 que se adquiere con ese caldo de hueso. Brevemente, entonces, hueso de pollo o hueso de res o costilla. Y se cocina y ¿cuántas horas? Luego, eso se debe cocinar dependiendo si es en pitadora o en olla normal. Si es en pitadora puede ser un tiempo de 3 o 4 horas, pero si es en olla normal se puede demorar entre 12 y 24 horas en ponerse esos huesos a que saquen toda esa glutamina, ese colágeno que está dentro del hueso, para luego uno ya envasándolo en vasitos de vidrio y guardándolo en la nevera, diariamente tomar un poquito de ese caldo para empezar otra vez a tapizar ese intestino. Bueno, y la última R. Bueno, nos falta la R y vamos a remover, reemplazar, reparar, reinocular. La cuarta R, que ya nos había dicho el doctor, en reinocular vamos a meter todos los probióticos. En este caso este es un simbiótico, como ya lo dijo, que es el prebiótico con el probiótico para que esas bacterias prosperen y no se mueran. Y la última, bueno, algo para aclarar en la parte de los probióticos es ¿por qué las bacterias ayudan también a reparar el intestino? Ya son nuestros soldaditos, porque las bacterias producen la misma sustancia que tiene el G, producen butirato, que es un ácido graso de cadena corta que también ayuda en esa tapizada de esas uniones estrechas entre esos enterocitos. Y la última R, que yo pienso que también es fundamental, importantísima, es rebalancear. Y en rebalancear entra al intestino algo súper importante, que es el manejo del estrés y el manejo de las emociones, porque este es el centro de las emociones. Cuando estamos estresados, el flujo sanguíneo, el cuerpo es muy inteligente, el flujo sanguíneo del cuerpo inmediatamente se va para los órganos vitales, cerebro y corazón. ¿Y qué órgano sacrifica? El intestino y el riñón. Cuando estamos viviendo episodios de estrés, el flujo sanguíneo de nuestro intestino se pierde. Entonces empezamos a tener disfunciones del nervio vago, algunos procesos también mesentéricos, por culpa del estrés, que no deja que fluya adecuadamente toda la circulación en nuestro intestino. Entonces, en rebalancear está en tener una vida equilibrada, disminuir el estrés, practicar mindfulness, meditación, yoga, ejercer la gratitud a diario, darnos cuenta de todo lo bello que tenemos, para que ese intestino reciba todo el amor del mundo y pueda continuar sanándose. Hay un dicho que dice que el que no llora con los ojos, llora con el intestino. ¿A usted no les ha pasado que tienen un proceso de estrés, una noticia? Su niño se rodó por las escalas. Yo creo que antes de ir a correr por el niño va al baño, porque generalmente esto se conecta con el intestino y le dan ganas de ir al baño. Se desconecta ahí mismo, pierde el control el intestino. Por eso nosotros tenemos acá como algo claro en la práctica médica. ¿A qué le achaca? ¿Usted es feliz o no? ¿Cómo está de su alma? ¿Cómo están sus emociones? Porque si no tenemos esa paz interior, si no tenemos la tranquilidad, nuestro organismo va a hacer que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y ahí es donde nosotros, Día para tu Alma, programa de psiquiatría, programa de medicina mental, programas, y nos apoyamos con este grupo tan grande de psicoterapeutas desde el alma. ¿Para qué? Para que esto también tenga efecto. Doctora María Camila Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos compartir más y más temas para bien de la salud. A ustedes muchísimas gracias, muchas bendiciones, abrazos para todos. A todos ustedes 1000 gracias, bendiciones.